El siguiente componente es la caja del colector, o sea, el soporte del colector. ¿Cuál es la función del soporte? Soportar, porque ahí se van a alojar los tubos, las aletas, el aislante base y el aislante de los costados. Entonces, también puede ser de diferentes materiales. Pueden ser de madera, de metal, de plástico, dependiendo del tiempo que quieran ustedes que dure. Este es el corte de una caja. Miren acá. Vamos a suponer que esto es madera. Aquí tiene un colchón. Esto de aquí es de lana de vidrio. Este puede ser de metal, puede ser de aluminio, puede ser de acero inoxidable, o recuérdense que los más bonitos, los más visibles, los más, vamos a decir, llamativos son los de acero inoxidable. En la actualidad he visto algunas termas muy bonitas de acero inoxidable, todo, ¿no? Pero el aislante es Tecnopor. Entonces, por abaratar costos le ponen Tecnopor. Lo ideal es que sería, por ejemplo, lana de vidrio, para que tengan unas buenas características, ¿no? En esta parte de acá está el vidrio, y ya es una caja colectora. ¿Para qué sirve? Para retener todo el sistema. Esa es su función, retener. Y puede ser de diversas formas. Vamos a ver un corte. Este es un corte de una caja de colector. Y comentábamos antes cuando un colega me preguntaba, yo hice una caja y no calentaba. También puede ser, yo tengo un colector y no calienta. O calienta muy poco. Mira, estoy utilizando buen aislante, todo, pero no calienta bien. Entonces hay que comenzar a hacer un análisis donde, por ejemplo, se pierde el calor. Y en esto podemos ver, miren, si ustedes comienzan a ver este corte de acá, esta caja, por ejemplo, podría ser de madera, o podría ser de metal, y acá tiene un sistema de sujeción que pasa, ¿sí? Si este sistema de sujeción estuviera hasta este lado de aquí, este sistema es como si hubiera un agujero en un balde y ustedes quieren mantener el agua. ¿Qué pasa si tienen un balde lleno con un agujerito? Por ahí se va a ir el agua. ¿Qué pasa si tienen un colector con un elemento disipador de calor? El calor se va a ir por ahí. Entonces su sistema no va a llegar a la temperatura que ustedes quieren alcanzar. Se dan cuenta que esta caja exterior puede ser de materiales diversos. Puede ser de madera, de lo que habíamos dicho, plástico, todo. Pero esta parte de acá es crítica. Este es el aislante. Entonces, la cantidad de calor que se genera en este lugar de acá y que se llevan a través de estos tubos, no depende de la caja, depende del aislante. Por eso que se puede jugar con los tipos de cajas. Para aislantes, habíamos comentado que normalmente se utiliza la lana de vidrio y el Tecnopor. Hay algunas personas que colocan una lámina de aluminio entre el absorbente y el aislante, con la finalidad de retener el calor. No, no es necesario. ¿Dónde debe ir la lámina de vidrio? Es entre la caja final y el aislante. ¿Para qué? Para el calor remanente que pasa a través del aislante, no se pierda en la caja y esta puede ser reflejada hacia el mismo colector. ¿Cómo se conectan estos sistemas? Se pueden conectar en serie, se pueden conectar en paralelo. Ahora, como ustedes verán, cuando hacen un diseño de un sistema, o cuando hacemos el diseño de un sistema, el tamaño de los colectores van a estar en metros cuadrados. Yo necesito un colector de 2 metros cuadrados. Yo necesito un colector de 10 metros cuadrados. O yo necesito un colector de 20 metros cuadrados. Cuando hacemos este tipo de cálculos, nosotros llegamos a la conclusión de que puede suponer un pequeño, de 10 metros cuadrados. ¿Podré construir yo en el taller 10 metros cuadrados de colector? No se puede. La única alternativa es que se diseñe para el sitio y el colector se arme en el sitio.
Entonces, cuando ustedes ven o cuando vemos nosotros una casa que en el techo está integrado, ese ha sido diseñado exclusivamente para esa casa. Entonces, el techo está como parte del techo, como parte de la casa, está incluido el colector. De otra manera no se puede. Yo quiero comprar una terma en Arequipa y traérmelo para acá, para Lima, y es de 10 metros cuadrados, no puedo. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen módulos. Los colectores son módulos en la actualidad casi estándar. Normalmente son módulos de 2 metros cuadrados, o entre 1.5 y 2 metros cuadrados de área. ¿Para qué? Para que se puedan llevar. Entonces yo agarro, necesito 10 metros cuadrados de colector. Ponle 5 colectores de 2 metros. Y estos colectores, si no son estándar, pues igual, si lo tenemos que mover, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que vamos a instalar. Esa es la razón de que hay que saber cómo conectar uno con otro. Y la forma de conexiones, como habíamos dicho, son en serie y son en paralelo. Y cuanto más grandes son más complejos. Miren, esta es la forma de conectar a un colector, pero cuando es pequeño. 2 metros cuadrados, vamos a decir. Por acá entra el agua y por acá sale el agua. No se recomienda que por acá entre el agua y por acá salga el agua. Si colocamos de esta manera, estamos teniendo una pérdida por instalación. O sea, a las que ya tenemos, le estamos añadiendo una pérdida de más por no hacer una buena instalación. Cuando tenemos que añadir un colector más, normalmente, miren, sigue el de entrada, van conectados los dos lados y sigue el de salida. ¿Para qué? Porque cuando se produce el calentamiento, esto es parejo y es hacia arriba. Entonces, el agua se calienta y se va, el agua se calienta y se va, el agua fría viene, entonces el colector tiene sus estratos térmicos acá. Se van calentando. La mayor parte de temperatura o la temperatura más alta está en la cabecera. Y bueno, y vamos adicionando, miren, entra, sale. No, imagínate, este tipo de instalación. Por acá entra y por acá sale. Este colector posiblemente trabaje el primero hasta el segundo. Estos dos colectores posiblemente no trabajen. Imaginen esta. Esto está acá y acá toma el de agua fría y acá saca. Solamente en casos extremos, cuando no se puede, y dándole una pequeña inclinación, es posible hacer este tipo de instalaciones. Pero normalmente no se recomienda. Entonces, tiene que ser de este tipo en el mejor de los casos. Los ejercicios no lo vamos a hacer. Lo que vamos viendo es el tanque de funcionamiento global. Ahí está el tanque ya integrado. Ya hemos visto el sistema de circulación con su termosifón. Estamos viendo que el sistema de agua fría tiene que estar con un sistema de control de tal manera de que el tanque permanezca siempre lleno, porque al rato que no hay agua en el tanque, esto se baja, esto no funciona. Entonces hay que tener cuidado con esa instalación. Acá tiene que haber 40 centímetros como mínimo. Esto no importa porque es la presión. Y hemos dicho que la cantidad de agua, el calor o la temperatura del agua que sale depende de esto de acá. Cuanto más arriba esté, más caliente va a salir. Cuanto más abajo esté, va a demorarse más en calentar y va a salir un poco más frío, ¿no? Ese es un tanque o una instalación convencional. Entrada de agua fría, salida de agua caliente, y esto es la circulación interna. Esta básicamente es, normalmente esto de aquí no es así. Van conectados abajo así, pero esto es ideal. Lo hemos separado acá para que se note. Esta parte de acá, para la izquierda, es de la terma. Esta circulación tiene que existir siempre. Si esto está vacío, entonces la terma no funciona. Y esto es independiente. Yo puedo conectarlo por abajo, con tal que entre en forma laminar el agua, no importa. Y esto de descarga lo puedo colocar desde arriba hasta abajo, siendo lo ideal el centro. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en lo que es termas es el fondo. Normalmente, casi en todos los tanques, se utiliza una altura de aproximadamente 5 centímetros. ¿Para qué? Para que todas las impurezas que trae el agua se vayan al fondo. Si ustedes han lavado un tanque después de un año de trabajo,
se han dado cuenta que en el fondo del tanque hay tierra, pero esa es la tierra o el polvo acumulado que se ha ido sedimentando a lo largo del tiempo. Y siempre va a haber. Entonces, si no queremos que esto salga, normalmente hay que darle una pequeña altura. ¿Cuál es mejor? ¿Un tanque ancho o un tanque alto? ¿O un tanque vertical o un tanque horizontal? Bueno, lo ideal es tener tanques verticales, pero no en forma exagerada. No, yo no puedo tener un tubo delgadito, ¿no? No. Aquellos que se puedan manejar funcionan mejor con estos. ¿Por qué? Porque recuérdense que esta es una estratificación. Son estratos que se van distribuyendo a lo largo del tanque. Entonces, aquí los estratos son más largos, aquí los estratos son más pequeñitos. El aislamiento es otro de los puntos críticos. Si yo estoy en la costa, no hay mucho frío en la noche. Vamos a decir, el frío es 8 grados, 9 grados. En la sierra es 2 grados, 3 grados, 4 grados. En Cerro de Pasco se congela, en Huancavelica se congela, en Puno se congela. Entonces, si nosotros vamos a estar en estos lugares, necesitamos que los aislantes sean los adecuados. Y cuando digo sean los adecuados, bueno, en el caso nuestro que hacemos el diseño, hay que calcularlo. Y en el caso que vamos a comprarlo, hay que decir, oye, compadre, esta terma va a trabajar en lugares donde se congela, por tanto, el sistema tiene que estar doblemente protegido. Miren, este es un perfil de un tanque. Este es un tanque de 600 litros. En la época que nosotros trabajábamos termas, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que los tanques tendrían que ser de acero inoxidable o algún material que no se oxide. Porque si se utilizan los tanques de fierro galvanizado en los lugares donde se suelda, ahí se produce óxido. Y en el lapso de unos 5 o 6 años se producen goteras. Nosotros llegamos a tener un convenio con Rotoplas y Rotoplas nos hacía los tanques de plástico, pero las uniones estaban vulcanizadas. Entonces, estos tanques duran hasta ahora. No se deterioran, no van a gotear porque no tienen puntos de soldadura, no tienen puntos donde se oxiden. Y miren, todo este espesor de acá es poliuretano expandido. El poliuretano es un material aislante que viene en dos componentes. Cuando se combinan los dos, se forma una espuma que ocupa el lugar que lo contiene. Luego, cuando se seca, se queda y eso no se moja, no se humedece, no se oxida. Entonces puede trabajar en forma muy eficiente. Se puede almacenar agua y la cantidad de temperatura que se pierde depende de este espesor. Pero es manejable, se pueden calcular muy, muy fácilmente, ¿no? Ustedes miran en el fondo, este de acá, tenemos las conexiones. Aquí están las conexiones. ¿No? La toma de agua está más, la descarga de agua está acá. La circulación está acá arriba. Este es el tubo de circulación. La toma de agua está acá. Hay otra más clara, a ver. Función, almacenar agua, conectar agua, abastecer agua. Tanque. Algunos utilizan para fabricar, ¿no? Cilindros que hay en el mercado. Y en cuanto a tanques especiales, tenemos los tanques que soportan presión y los tanques que no soportan presión. Entonces, aquellos tanques que soportan presión van a trabajar normalmente sumergidos en las partes bajas. Aquellos partes que no tienen presión van a trabajar por la gravedad y trabajan en la parte alta de los colectores. Tenemos más. Sistema de calentamiento es imprescindible, tanto la entrada de agua caliente como las de los usuarios. Entonces, miren, no se pueden cambiar. Vamos a decir, yo necesariamente tengo que tener
en 2 bloques separados la circulación de la terma y el sistema de servicio, tanto de carga como de descarga. Vamos a ver algunos mitos ahora de las termas, ¿no? Algunos dicen, la estrificación del agua es mejor en un tanque vertical que en un tanque horizontal. Cierto. La estratificación es mejor en el vertical. ¿Estas serán mejora la eficiencia del sistema? No. Porque la cantidad de calor lo da el colector, no el tanque. Si un tanque está bien aislado, por ahí no hay pérdidas. El aislamiento es lo que es crítico. Si no se tiene buen aislamiento, se tiene problemas. Entonces lo que hay que cuidar es cómo se aíslan. Cuando no es poliuretano, hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado que no se moje. En el caso del poliuretano, en el caso del Tecnopor, estos elementos no se mojan. Pero en el caso de la lana, sí. La lana, como su nombre dice, es un elemento como la lana. Y eso sí, si se moja, entonces deja de trabajar. Hay que aislar las tuberías. Existen unas conexiones para ello, se llaman media caña, por aquí deben estar. Los materiales adecuados para tuberías, básicamente hay que tener en cuenta que la temperatura de la salida del colector están a veces superiores a los 90 grados. Los colectores, si ustedes lo dejan en vacío, o sea, vamos a decir, están sin agua, pueden alcanzar temperaturas tantas como 120 grados o más a veces. A veces, como les comentaba, hacen tuberías de plástico para los colectores. Cuando trabajan sin agua, estas se ponen como chicle. En cuanto al diámetro o al tamaño de las tuberías, por supuesto que hay que tener cuidado. Si yo quiero mover una gran masa de agua, mis tubos no pueden ser tan delgaditos. Por lo menos la suma de ellos tienen que ser para que puedan moverse el agua, ¿no? Si se han dado cuenta, también la cantidad de agua que suministra un sistema depende de su diámetro. Cuanto más diámetro, mayor suministro. Imagínense un hotel que tiene, no sé, 20 habitaciones y quiere hacer sus instalaciones con un tubo de media o 16 milímetros. Las primeras tienen agua y en las últimas no llega o simplemente gotea. Entonces es necesario hacer una selección y a veces no colocar el mismo diámetro, porque para los lugares más cercanos pueden trabajar con menores diámetros que cuando son a los lugares alejados. Entonces, dependiendo, pueden trabajar, miren, y ellos sugieren de las termas que se hacen, dicen, para un área de 2 metros cuadrados, 16 milímetros. Cuando tengo un área de entre 4 y 6 metros cuadrados, 20 milímetros. Cuando trabajo con 10 o 12 metros cuadrados, 1 pulgada o 25 milímetros. Cuando trabajo 20 metros cuadrados, 1/4. Cuando trabajo hasta 30, 1,5. Imagínense el costo solamente de las tuberías para hacer este tipo de instalaciones. Ahora, otra de las aplicaciones, por ejemplo, de este tipo es que las piscinas, cuando vamos a calentar piscinas, se pueden calentar también con estos colectores. Los colectores que vienen en el mercado ahora son una especie de colchonetas. Y al ser una baja eficiencia o un bajo salto de temperatura, el de la piscina, son eficientes. Pero los colectores trabajan bien. Imagínense un colector en el techo de una piscina, calentando una piscina. Lo que tienen que hacer el cálculo es el tamaño del colector, el tamaño y su bomba para hacer el suministro. Pero hay que tener el cálculo de la velocidad del fluido. Porque si le ponen muy rápido, no deja que la crema se caliente. Y si lo ponen muy lento, se calienta demasiado y solamente calienta una pequeña cantidad. Entonces, vamos a decir, la solución del problema es hacer un buen cálculo para que tenga una relación el tamaño de la terma con la cantidad de agua que va a calentar. La radiación solar que existe en el sitio y el tamaño de la bomba. Ahí el punto crítico o que añade a lo que es la terma es el caudal de la bomba.
Si no tienen el caudal adecuado, su sistema no funciona bien. El aislamiento de tuberías, sobre todo para los lugares donde hace mucho frío. Las pérdidas son en las noches o por los tubos. Sale el agua caliente por la tubería y el tubo que une la cabecera del tanque con la cabecera del colector con la parte alta del tanque y tiene una superficie, un área o una longitud de, pónganle, de 1 metro. Entonces, al momento de pasar el agua caliente, sale a 90 grados y llega a 60, 65 grados. Esa diferencia se perdió por no cubrir la tubería. Entonces, hay que calcular y colocar la cantidad de aislante necesario para sostener la temperatura. El abastecimiento de agua, la terma siempre debe de tener agua. Una terma nunca debe de trabajar sin agua. Siguiente, los colectores nunca deben de trabajar en vacío. O sea, en vacío quiere decir sin agua. Si ustedes colocan una terma en vacío, imagínense, está diseñado para trabajar a, 75, 80 grados. Pero el material del que está hecho es de aletas de cobre y tubos de cobre. Y ese material puede llegar a 140 grados de temperatura. Entonces el calor es tanto, a veces revienta al vidrio. Entonces de pronto estás trabajando, dejaron las termas y llegan al día siguiente y encuentran rajado el vidrio. ¿Qué pasó? ¿Quién lo rompió? Si ha caído una piedra, tiene que haber una seña de una piedra. Y lo interesante es, vamos a decir, cuando se produce este tipo de rotura, el vidrio está roto, pero está en su sitio. O sea, está totalmente cuarteado, pero está puesto sobre la caja, no se ha caído. Cuando ustedes lo tocan, en ese instante, se cae todo. Pero hasta eso está en su sitio. Entonces, oye, ¿dónde está la huella de la piedra? No hay huella de piedra, no hay nada. ¿Qué pasó? La diferencia de temperaturas hizo que se rompa la cubierta. Estos son criterios lógicos. El agua fría tiene que estar arriba del tanque si va a ser alimentado por gravedad. Esto es un no de gravedad, ¿no? Entonces, esto que está arriba, cerrado acá. A no ser que haya presión para que mantenga esta horizontalidad. Superar pérdidas nocturnas, esto de acá, y esto de aquí para el famoso efecto termosifón o efecto de retorno. Los efectos cuando la temperatura del colector, es más frío, a veces produce, una disipación, como si fuera un disipador, y el colector es un disipador de calor. Si durante el día disipa calor, durante la noche, durante el día colecta calor, durante el día disipa ese calor. Entonces, durante el día calienta y en la noche enfría. No debemos de darle espacio para ello. En el mercado existen unos tubos para exterior que se llaman tuberías de media caña. Y esos son comerciales. Entonces hay que comprar esas tuberías y colocar a toda la parte, sobre todo la parte que lleva calor. Bueno, estos ejercicios no se ponen ustedes a hacerlos si gustan. Y lo que sigue es el proceso de cómo se instala una terma. Cómo se instala una terma, y vamos a ver algunos ejemplos por acá de errores de instalación. Esto lo van a leer ustedes. Me interesa un poco más lo que sigue. Quiero hacer un análisis de cosas, de errores de diseño, inspección. Eso son informaciones generales que le he puesto para que ustedes lo puedan ver. Comentaban ustedes sobre mantenimiento. ¿Qué diferencia hay entre mantenimiento y reparación? Me preguntaba uno de sus compañeros. Yo le decía que el mantenimiento es algo que es parte de. Si yo quiero que mi carro me dure el mayor tiempo posible, yo tengo que cuidarlo, ¿cierto? Si yo quiero que esté brillando, tengo que echarle cera, tengo que pulirlo. Si yo quiero que el motor no se malogre, tengo que cambiarle de aceite, tengo que cambiar líquido de frenos. ¿Qué pasa si no cambio el aceite?
el motor se malogra más rápido. ¿Qué pasa si no lo limpio? Anda sucio. Entonces, esto de acá tiene un costo, igual para la terma. ¿Cuáles son esos costos para el mantenimiento de la terma? Ya que no tiene partes móviles, los costos están asumidos a mantener los vidrios limpios. La caja de los colectores tienen que estar limpios. ¿Cómo se tiene limpio? Dándole una lavada cada semana. Tenemos elementos para limpiar vidrios, limpian rápido. Si no prenden una bomba o hidroneumática, esas para lavar carros, y queda lavado en un ratito, aunque a veces solo vamos a lavar 2 colectores, no tiene sentido. Un trapo y detergente es suficiente. Descalicharlo una vez al año. Ese es el mantenimiento. Eso es lo que tenemos que tener para que funcione bien una terma. Todo el resto trabaja solo. La orientación no se mueve, es fijo. El colector no se mueve. Las tuberías no se mueven. El tanque no se mueve. Entonces, lo único que tenemos que hacer para mantenerlo es que estén los vidrios limpios. Eso garantiza que trabaje, vamos a ir el mayor tiempo a la mayor eficiencia que se puede. Y este es el área que tenemos que tener limpio, estos colectores. Sí, todo el resto se queda, ¿no? Las termas por termosifón más que otras. También algunos problemas más clásicos. ¿Cómo se soluciona? Limpiar la cubierta, quitar el polvo. Este sí es un error que siempre se comete. ¿Qué pasa si nosotros colocamos una terma donde haya sombras? Le estamos quitando la posibilidad de trabajar el mayor tiempo. Cuando no es posible evitar, digamos, una sombra, hay que cambiar de lugar la terma, o si no, cortar el arbolito. Pero debe estar expuesto al sol la mayor parte del tiempo posible. Normalmente esas sombras son árboles, paredes. Bueno, tienen que hacer un análisis también del lugar donde van a colocarlo. Algunas pérdidas más, algunos sistemas cómo se calientan. Vamos a decir, si ustedes comienzan a prender su terma y tienen que subir el agua en forma muy lenta para que no se generen burbujas y queden dentro de los tubos. Si ustedes llenan bruscamente y en los colectores se generan globitos o burbujas, el termosifón no lo rompe y no funciona el sistema. ¿Qué tienen que hacer? Desaguar el sistema y volverlo a cargar lentamente. Eso es parte del instalador, tiene que tener esos cuidados, ¿no? Pero una vez que arranca ya no hay problema. Si un día se quedan sin agua, de repente van a tener que volver a hacer esa operación o ese trabajo, ¿no? ¿Qué no hacer? No se debe bloquear la tubería de ventilación. Normalmente el tanque tiene un tubo de ventilación, o sea, vamos a poner un tubo de carga de agua, un tubo de descarga de agua, tiene un tubo que sale para el colector, tiene un tubo que recibe del colector, pero si ustedes se han dado cuenta, todos los tanques tienen un tanque de ventilación. También el sistema solar tiene ese tema. Si ustedes bloquean ese tema, también la terma deja de funcionar. No colocar sombras, no hacer obstáculos. Algunos productos químicos no utilizarlos, de preferencia limpiarlos a mano. Y bueno, hemos dado un paseo sobre la segunda etapa. Ahora lo que tengo que ver con ustedes es algunas preguntas muy rápidas porque si no, no vamos a alcanzar para el hidráulica. Entonces me gustaría escucharles. Me gustaría escucharles sus comentarios, sobre todo sobre esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta que quede en el aire? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. Sí, con respecto al tubo de ventilación. Yo he visto en las imágenes que ha puesto, no he ubicado exactamente dónde es el tubo de ventilación y en todo caso cuál es la importancia que tiene este componente o esta parte de la terma.
A ver, no te escucho bien. Pero me estás preguntando sobre el tubo de ventilación, ¿cierto? El tubo Exactamente. de... Ujú. Dime. Te escucho. No, como le voy diciendo, ¿cuál es su función? ¿Y dónde debería estar ubicado, ¿no? La tubo de ventilación. Me estás diciendo, por ejemplo, en ese tanque, ¿dónde está el tubo de ventilación? Exactamente, sí. ¿Es Ajá, correcto? por ejemplo. Sí, correcto. ¿Y cómo trabaja también ese tubo de ventilación? Mira, el tubo de ventilación es un tubo que vamos a decir que hace que la presión exterior del tanque sea igual a la interior del tanque, al margen de su boya, vamos a decir. Y en este caso, al ser un tanque no presurizado, no se nota, no está en esta parte de acá. Aquí hay un tubo que hay un tubito que sale hacia la parte alta. Ahí está, vamos a buscar al Ya. otro. No creo que tengamos. A ver acá. En este caso de acá, por ejemplo, ¿cuál es el tubo de ventilación? En este caso no tenemos un tubo de ventilación porque el tanque está abierto en la parte superior. Ah, ya te En entendí. el Digamos caso, que para liberar la presión. no te escuché. No, la función de tubo de ventilación para liberar la presión o algo así me dice. Básicamente es para reducir, a ver, es para mantener la presión dentro del tanque con la presión en el exterior. Vamos, si tú sacas agua Ah, ya, entendí. Ujú. y no tienes un lugar donde recuperes, ahí esa parte, por ejemplo, se va a crear un vacío, ¿cierto? Y ese vacío, si no se Ya. rellena de aire, no va a dejar salir el agua. Ah, ya, claro, la diferencia de presión, ¿sí? Tienes que tener, imagínate una botella de gaseosa llena de agua al 100%. Dale la Ya. vuelta y no va a salir agua. Si le pones una cañita o un sistema donde haya un sistema de respiro, comienza a salir el agua, y si no, no sale. Exactamente ese es el mismo Ya. principio que tenemos en los tanques. Sí, ya me quedó claro en el principio, listo. Bien, ¿algún otro comentario? Ya, bien, ya. Tómense 2 minutos. No he cargado el sistema de cálculo. No tengo el sistema de cálculo en estos instantes. Por favor, mientras descansan, déjenme subir al sistema el que falta.